Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval, bienvenidos al programa Panóptico correspondiente a los jueves y el día de hoy, como todos estos días de la semana, o sea, los jueves nos acompaña la etnomusicóloga Hilda Pous Acosta. Buenas tardes, maestra, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Hoy les tenemos una sorpresa. ¿Se imagina usted la música popular mexicana interpretada con orquesta de cámara, con sinfónica o con orquesta en Cuba? ¿Se lo imagina? Pero una sorpresa más. Dirigida por una mujer mexicana. Bueno, pues esta mujer es la maestra Hilda Pous Acosta. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues... Explíquenos cómo es que... primero, ¿cómo es que la invitaron a Cuba o usted fue? ¿Cómo se dio esto, para empezar? Bueno, fue algo muy especial. Yo hice una visita a Cuba en el año 99, a mediados de año, y con la intención de visitar las instituciones para ver si había la posibilidad de conocer a la gente que hacía investigación, a los músicos, colegas, porque sabía que en Cuba era difícil poder penetrar a las instituciones. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que llegué al Centro de Investigaciones de la Música en La Habana y me dieron la oportunidad de entrar y de conocer a los colegas. Y entre ellos conocí a un gran director, compositor, quien me invitó a dar una conferencia de la música en México, que era el director de la UNIAC, de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Y fue fantástico porque fueron la mayoría de las personalidades que ellos tienen. Visito Camagüey y de inmediato me invitan a dirigir la Orquesta Sinfónica de Camagüey y luego me encuentro con el director de la Orquesta de Cámara y también dije, bueno, excelente. O sea, fue un trato personal. Ya claro que eso después se hizo de manera oficial, la invitación oficial, que pues ellos acostumbran dirigir directamente al gobernador y a las instituciones, y una personal. Y así fue como inicié una labor de prácticamente 5 años. ¿En qué partes de Cuba ha tocado y con quién? Bueno, inicié con Camagüey, primero... ¿Es una provincia? En la provincia de Camagüey, con la Orquesta Sinfónica de Camagüey. Se hizo el concierto y a los 15 días, que nos dio tiempo para ensayar con la Orquesta de Cámara, que era un conjunto de cámara, dirigido por Juan Orol. Me recuerda mucho este apellido porque hubo un gran artista cubano en México que hizo cine, ¿no? Y luego ya me enteré de que tenía familiarizado con ellos. Pero un excelente músico, él dirigía la orquesta, es chelista, violonchelista, y así fue como empezó. En el noviembre de 2000, en agosto de ese año de 1999, doy la conferencia en La Habana y de ahí me hacen la invitación directa a Santiago de Cuba. Después, en noviembre, me invitan a dirigir la orquesta de sinfónica. Estaba en aquel tiempo Luis Aguirre como director titular. Y de inmediato se acerca el director de la orquesta de cámara o conjunto de cámara y también me invita a dirigir su orquesta. Y a partir de ese momento me hacen una entrevista para la Radio Rebelde, para varias radiodifusoras en Camagüey como en La Habana, y me invitan a una siguiente ocasión que se cumplían los 360 años de la fundación de Camagüey, para hacer alguna plática acerca de las iglesias, cómo se iban abriendo ya las iglesias en Camagüey, y me dan el honor de con una conferencia precisamente en relación a la Virgen de la Candelaria, que también parece ser que era la Virgen patrona de Camagüey, coincide con Tlacotalpa, donde doy una conferencia acerca de toda esta fiesta en Tlacotalpa, Veracruz, que es muy interesante, y también a dirigir la orquesta de cámara nuevamente. Y a la vez también yo tenía deseos de trabajar obras de compositores mexicanos para quinteto, y entonces se funda un quinteto con la posibilidad de hacer este concierto. Y fue muy particular porque llegaron músicos de Camagüey, de los que estaban ahí, de La Habana y de otra provincia que es Bayamo. O
sea, eran de 3 estados Ujú. tocando para este concierto. Y en ese momento, febrero, viene ya los conciertos para Santiago, de ahí me paso a Santiago de Cuba, y ahí comienza ya la relación año tras año, dirigiendo 2 o 3 veces al año y a la vez también ofreciendo ¿Desde el conferencias. qué? 98. 99, 1999 al 2004. Cada año iba. Cada año iba 2 a 3 veces al año. ¿Hay un calendario o es cuando ellos lo piden o cuando usted quiere ir? Bueno, es una pregunta interesante, porque para dirigir una orquesta sinfónica, generalmente o a nivel internacional, las orquestas tienen un programa muy bien definido. A veces tocan 2 temporadas, que son de 4 meses y medio, cada semana tienen un programa diferente que se repite 2 veces a la semana, y otras orquestas tienen 3 temporadas, pero con antelación preparan todo su programa del año. Entonces, cuando tienen a un director invitado, en algunas ocasiones, si lo hacen con tiempo, el director dice: yo quiero dirigir tal o cual obra, ¿no? Y entonces ya la incluyen en el programa y para la fecha que ese director va a ir. O se invita al director y dice: bueno, la fecha que usted pueda venir, se ponen de acuerdo y el director deberá dirigir el programa que ya estaba contemplado de esa orquesta. En el caso particular de Cuba fue algo fantástico, porque en ningún momento ellos tenían el programa, o si lo tenían, a mí me hacían la invitación, tuve la libertad de decidir en qué fecha quería yo ir, pero también, maestra, el programa que usted desee dirigir. Y entonces yo decidí proponerles dirigir la música de compositores mexicanos que dentro de sus obras había mucha de la esencia de la cultura musical popular y tradicional de México, que son Mario Curi, entre ellos también Blas Galindo, Carlos Chávez, que es la época del nacionalismo de la música en México, o sea, directores o compositores que marcaran esa característica en especial. Por el otro lado, otro proyecto que por años tenía yo deseo de realizar, que lo inicié aquí en Quintana Roo con la orquesta que fundé, pero era de cámara, dirigir música popular mexicana en la sinfónica, aquella que se tocaba en orquestas pequeñas, ya sea lo que le llamaban charanga o para el danzón, o la música que se toca en tríos, ¿no? Sí. O en bandas sinfónicas en algunos de los pueblos, hacer los arreglos, que afortunadamente había ya varios arreglos para sinfónica, especialmente sones, chilenas, guapangos, música huasteca de diferentes regiones del país. Y eso fue para mí algo extraordinario, porque tuvo mucha aceptación. Sobre todo también el público deseaba conocer más a fondo la música mexicana, pero tocada en la sinfónica pues le da otra dimensión, porque en este caso pues son más voces por la cantidad de instrumentos, y eso ayuda a tener una interpretación, dijéramos, diferente, no en menosprecio de la otra, porque la otra pues tiene su origen en cierta instrumentación, pero es el enriquecimiento que le da la diversidad de instrumentos. Y entonces, pues realmente Cuba me ayudó a cumplir con ese gran sueño que tenía yo desde que era estudiante, ¿no? ¿Qué criterios aplicaba para decir, esta es la que voy a interpretar, a esta lo voy en cámara, a esta con orquesta? Bueno, por una parte, afortunadamente ya había ciertas obras hechas en arreglos orquestales. Por ejemplo, un son jalisciense, ¿cómo se llama?, con un arreglo extraordinario de un gran violinista y compositor mexicano que hizo el arreglo del son jalisciense de Guadalajara. Por ejemplo, una chilena que es interpretada, se llama Pinotepa Nacional, que es originaria de Oaxaca, que se tocan con banda sinfónica, también se hizo el arreglo para orquesta sinfónica. Y los oaxaqueños hacen lo mismo, de la música sinfónica de Beethoven, de Mozart, de compositores mexicanos, de la sinfónica la pasan a la banda sinfónica. Entonces, esas características de poder seleccionar, pues por un lado, lo que ya estuviera hecho. Por el otro lado, en cuanto a la orquesta de cámara, había algunas obras ya hechas para orquestas de cámara, y otras que en cuanto al repertorio de la música popular de Quintana Roo, que fue un trabajo que yo desarrollé, tanto de la música tradicional maya, de Mayapach, pero principalmente de la música popular, tuve la fortuna de pedirle esta encomienda al maestro Guillermo Miranda,
que hizo los arreglos para la orquesta incipiente que yo iniciaba. Pero ya en Cuba se desarrolló de una manera extraordinaria, ¿no? Con voces también muy buenas para interpretar. Y de compositores también, dos de ellas, de compositor quintanarroense, tanto de música popular como ya de un corte más ¿Nos puede decir clásico. los autores y Sí, el nombre de las melodías? Sí, en este caso de la música popular, por ejemplo, está Mar Caribe, de Armando Cortés, está otra que se llama Playa del Carmen, del doctor Alpuche. Si me permite ponerme mis otros ojos, ahorita se los describo. Yo hice un concierto en Cuba especial. Perdón, maestra. Estas imágenes que usted está viendo es de la participación de la maestra Hilda Pous, nuestra invitada, dirigiendo en Cuba. Esa es la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba, que tenemos al fondo el órgano monumental. Sí, se ve ahí. Tubular. Esta es la Orquesta de Cámara de Camagüey. Y aquí, en esta en particular, está una flautista porque precisamente ella se le invitó para que interpretara una obra extraordinaria que compuso Francisco Gamboa, que nos llamó la semana pasada. Es su primera obra, hasta donde yo tengo entendido, de corte un poco, dijéramos, del repertorio clásico, por decirlo así, o más bien del repertorio sinfónico. Por eso la quiere mucho. Sí, ¿no? Y entonces se llama La agonía del ruiseñor. Es muy particular, sobre todo lo que él describe del porqué de la agonía del ruiseñor. ¿Tiene algo que ver con la historia escrita por Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa? Pues más bien él describe una agonía de la sociedad quintanarroense. Y esta foto se ve muy elegante. Todas las directoras, ¿no? Y directores siempre van muy elegantes, ¿no? Pues es un requisito. El requisito más que nada es ir de negro. La batuta es blanca, entonces al tener un vestido negro, al fondo negro, un director que trae el traje y todo, sí, o sea, también es una presentación, ¿no? Tiene una presentación formal ante un público, ¿no? Que además ya es un protocolo grande, ¿no? Impecable, ¿no? Sobrio. Sí, además que mi mamá fue la que escogió ese como si fuera un frac, ¿no? ¿Y los peinados? Pues los peinados son elegidos por mí. Ah, sí. Pero sí, entonces la batuta es blanca y muchas veces en el movimiento por eso el fondo negro también. Sí. Para que los músicos no se pierdan, ¿no? Y aquí es también la Sinfónica en el 2004. La primera es un concierto que hice de pura música mexicana. Por ejemplo, le comentaba yo que la música de compositores mexicanos de concierto, o sea, para la Sinfónica, Pinotepa Nacional de Álvaro Carrillo, hecho el arreglo de Juventino Ramírez, Mis blancas mariposas de un gran compositor, Cecilio Cupido, y el arreglo es de Mario Curialdana, también compositor y arreglista. Tierra Mestiza, también de compositor mexicano, de Gerardo Tamés, que hace que reúne también en sus obras muchas características de nuestra música popular. Guadalajara, que es un son jalisciense, de Pepe Guizar. El danzón número 2, muy reconocido en México, Arturo Márquez. Y debo decir algo muy particular, cuando de pronto los músicos cubanos ven en su atril danzón número 2, decían, ¿cómo un danzón en la Sinfónica? Porque ellos tampoco lo tenían, parece ser muy en el esquema, ¿no? Pero las características del danzón, como se interpreta en Cuba, es un poco varía a la forma de interpretación de México, ¿no? Entonces al principio se quedaron un poco sorprendidos del repertorio, ¿no? Sin embargo, fueron muy especiales, de una gran aceptación, pero sobre todo el público que tenía deseos de conocer este repertorio. En el caso, por ejemplo, Obertura Mexicana, que son arreglos de toda la música de la Revolución Mexicana. Vamos a Zacatecas, La Cucaracha, La Adelita, y en una de estas fotos, donde estoy yo dirigiendo con una mano la orquesta y la otra mano al público, sucedió algo muy interesante en Camagüey. Cuando me ven dirigiendo estas obras, conocían algunas de estas canciones, un grupo que se llama Desandán, que son descendientes de jamaiquinos o de otras, República Dominicana, y se llama Desandán, descendientes. Me pidieron permiso si podían cantar. Dice, y entonces yo tuve que hacer el repertorio al final para que ellos entraran. Entonces ellos estaban en el público, escucharon todo el concierto, y de pronto, cuando ya iba yo a dirigir esta obra, esta obertura,
ellos se levantan y desde el público van llegando alrededor del escenario donde está la sinfónica. Y fue un efecto muy interesante, tanto musicalmente hablando como en el caso del público, ¿no? Y en fin, o sea, este repertorio fue muy, muy interesante y es el que me pide después Santiago de Cuba. Lo dirijo primero en Camagüey y me hablan por teléfono para llevarlo a Cuba, a Santiago. ¿Y el otro CD? En el otro caso, bueno, son varias obras, ¿no? O sea, también dirigí música con sinfónica, si quiere terminamos con ese repertorio. También hubo en la segunda ocasión, en febrero, en Santiago de Cuba, me encuentro con una cantante, una soprano suiza, que estaba en Santiago porque su esposo se dedicaba a las artes plásticas y había hecho una exposición junto con otros cubanos, y ella le interesó estar en un ensayo. Le gustó mi trabajo y me dice, maestra, quiero hacer un concierto con usted. Digo, claro que sí, adelante. Ella como francesa pues me propone interpretar obras de compositores franceses, y en ese caso pues logramos hacerlo en el mes de julio del mismo 2000 con obras de Claude Debussy y con otra obra también de Maurice Ravel, compositores igual franceses. Y también fue muy interesante porque se combinó la música francesa con la música mexicana. Entonces, algo poco visto en todas las orquestas. Generalmente en el mes de septiembre en México se tocan 2 o 3 obras de compositores mexicanos, Carlos Chávez, y sobre todo la más famosa, el Guapango de Moncayo, ¿no? Pero hasta ahí. Sin embargo, en el caso de Cuba tuve esta oportunidad de dirigir todo un concierto completo de música de compositores mexicanos y de música popular. Entonces cada año que iba yo pues cambiaba, también dirigí Carlos Chávez, la Sinfonía India, el Guapango de Moncayo y muchas otras obras más. Otra experiencia también fue el tener contacto con compositores cubanos, que igual que los mexicanos de mano, como se dice, que es algo muy especial dentro de la música. O sea, uno generalmente saca la fotocopia de algún lugar o pide permiso o paga uno los impuestos, lo que es para dirigir una obra de un compositor. Sin embargo, yo tuve la gran fortuna de que los compositores me decían, Hilda, quiero que lleves esto a Cuba, y de mano me daban. Entonces tenía la posibilidad también de compartir mi sentir de su obra y de lo que ellos querían decir también. Y de Cuba pasó lo mismo, me daban sus obras para dirigirlas. Entonces en el tercer concierto ya, o sea, la tercera ocasión ya combinaba yo compositores mexicanos con compositores cubanos, y en este caso muy particular compositores franceses, ¿no? ¿Le ha ocurrido que algún compositor o compositora se acerque de acá de Quintana Roo, se acerque a usted y le diga, me gustaría que esta le hiciera la orquestación y después la dirigiera? Bueno, generalmente lo hice yo les hice la solicitud. ¿Se lo pidieron? No. ¿A usted se los pedía a ellos? Yo se los pedía, ¿por qué? Porque deseaba interpretar con la orquesta de cámara en Quintana Roo, pues el repertorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían una agrupación, o generalmente se hace con piano eléctrico o con ahora que le llaman teclado y todo. Entonces darle un formato diferente, desde luego manteniendo al máximo el estilo de la obra, ¿no? Si es una canción, respetar el estilo de canción, el estilo de bolero, el estilo de corrido, en fin, los géneros que se den. Pero yo les pedía el permiso, porque pues así debe ser, pedí permiso al compositor, porque yo hice con varios compositores lo siguiente: quería yo conocer su repertorio, por eso fue la investigación, pero también ayudarlos a tener un catálogo de sus obras, que no la tenían. Y por otro lado, algo muy importante, la mayoría de los compositores en Quintana Roo no tenían registradas sus obras. Algunos creyeron haberla tenido e enviaron la información, pero no tenían la respuesta de esa institución porque no cumplieron con todos los requisitos. Entonces me dediqué más o menos a trabajar con cerca de 20 compositores, muy pocos quintanarroenses nacidos en Quintana Roo, la mayoría de origen yucateco o campechano, entre ellos la maestra María Jesús Maldonado, originaria de Mérida,
viviendo en Quintana Roo más de 50 años, que compuso obras extraordinarias. Ella compuso cerca de 200 canciones, muy prolífera. Y otros, por ejemplo, en el caso que voy a mencionar, casi a todos les pedí me dieran el permiso de interpretar, pero también hacer los arreglos para la orquesta y de esa manera poderlo difundir, no solamente yo con mi orquesta, sino también en cualquier momento con otra orquesta, que lo hice en México con la Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional de Música. Pero también esto ha salido más de esos elementos, sino que también ha sido dirigido por otras agrupaciones, sobre todo en el año 2010 que se celebraba la Revolución, ¿no? Entonces voy a mencionar algunos, uno de los conciertos muy especiales que hice en Camagüey, más bien en Holguín. Por ejemplo, el bolero se llama Un Solo Corazón, de Felipe Angulo, Mar Caribe, que es una obra extraordinaria, me gusta mucho, porque representa lo que pasó en el Llanet y de cómo Chetumal se levantó, la gente hizo mucho por levantar a Chetumal, que es de el maestro Armando Cortés con arreglos de Guillermo Miranda, un gran pianista. Vals Chetumal, de José María de Lectomé, con arreglo de Polo Hernández. La Agonía del Señor, que ya comenté, de Francisco Gamboa, que es para orquesta de cámara y flauta, que es la que lleva la melodía, ¿no? Entre ellas también interpreté otras canciones de compositores mexicanos, como una suite que se llama Puentes, de Mario Curi, Los Eléctricos, que es una polca corrido, de Salvador Morlet, Lágrimas, que es una canción yucateca, de Luis Martínez, en arreglo de Guillermo Miranda, Morir por tu amor, que es otro bolero vals, más que nada, de Belisario de Jesús. Y por último, Alejandra. ¿Qué es lo que pretendía yo con este concierto? Hacer un centenario musical, desde las canciones más anhelos, por ejemplo, en la Bombi, que es un chotis, hacer un programa de 100 años de la música en México, culminando con la de los compositores quintanarroenses. Hasta ahorita nos ha hablado de música popular, lo llama usted. Ajá. Es usted etnomusicólogo, y me llama la atención que no hay ninguna melodía indígena compuestas por mayas. Bueno, en ese tiempo no había quien me diera alguna de sus melodías, ¿no? O sea, sí tienen, hay composiciones. Yo supe después de mucho tiempo, yo supe que había algunos que estaban empezando a componer, porque realmente cuando empecé a hacer la investigación recorrí todo el estado y nadie me hizo mención de que había algún compositor, ya sea de Tulum, sí sabía yo, de Chetumal, de María Morel, donde sea. De Chetumal, de Cozumel, de Cancún y de ¿cómo se llama? Y de Isla Mujeres. Pero en Tulum, Playa del Carmen, en otras regiones no preguntaba, hice el recorrido, nadie me hizo mención de eso. Entonces dije, bueno, ¿dónde están los compositores quintanarroenses, no? No, más que quintanarroenses, indígenas. Sí, claro. Ahora, mayas. Sí, exactamente. Música maya. Sí, pero nadie no. Había personas, por ejemplo, que interpretaban música popular en maya, ¿no? Pero no de compositores con letra, o algún bolero, alguna balada. Fui a Carrillo Puerto en varias ocasiones, bueno, a donde uno acudes al centro de cultura, ¿no? Y entonces di unas conferencias y además me invitaron a dar una conferencia precisamente sobre periodismo cultural allá, igual que lo hice en Bacalar, y pregunté, ¿quiénes? O sea, si conocen a alguien que componga música y en maya, ¿no? Pues hasta la fecha creo que no, creo que se empezó a desarrollar un poco después. Yo le llamo esa música popular en Quintana Roo, que es la trova clásica, o sea, casi todas las obras que me dieron forman parte de este estilo de la trova clásica. Pero también le considero la trova clásica tardía en Quintana Roo, ¿sí? Porque se desarrolla ya años después, ¿no? Hablamos ya de los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, cuando se comienza a desarrollar en Quintana Roo por estos compositores originarios de Campeche y de Yucatán, ¿no? Principalmente. Ahora, perdón, mire, traía la maestra Hilda, desde ayer me dijo que tenía esta música y la culpa es mía,
no pudimos convertir el formato en que esté esta música porque la intención era poner cuando menos 2 melodías, insertarlas en el programa y no se pudo, la responsabilidad es mío, pero veo que también trae apuntes. Bueno, traigo los programas, ¿no? Que bueno, ya un poco en general yo hice programas, como le dije, en Camagüey, que fueron concierto de cámara, concierto sinfónico, pero también hubo otro concierto muy particular que fue en el 2002, el de esa cantante, y en el 2001 que se hizo el programa precisamente donde se interpretan las canciones de música popular de Quintana Roo y centenario que hago de la música, que es una invitación que me hicieron del Centro Provincial de la Música de Holguín, y y donde tuve buenos intérpretes ahí como cantantes, entre ellos aquí se menciona algunos, ¿sí? Pero ya los mencioné. De los intérpretes son varios, ¿no? Varios de los intérpretes que se dan aquí, por ejemplo, Proenza, que es el que interpreta el Mar Caribe, una voz extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Hablo también del repertorio en otro momento, con la orquesta de cámara, el poema de Neruda, de Blas Galindo, un minuet, que es el número 23 de Ricardo Castro, Anhelos, que es una danza de Miguel Lerdo de Tejada, de 1898, el Vals Alejandra, de Enrique Mora, nuevamente repito, Mar Caribe. ¿Por qué? Porque Mar Caribe me lo pidieron en Camagüey, me lo pidieron en Holguín, me lo pidieron en Santiago de Cuba. ¿Qué tiene de especial? De especial, como para que se la hayan pedido. Es una buena pregunta. Está muy bien estructurado como bolero, tiene una estructura muy clara, ¿Quién muy es el bien autor? definida. Armando Cortés, el único compositor que en ese momento tenía yo, y además de muy bien hecha su música, y le interpretaba, además se la grabé como unos 5 o 10 años antes de llevar a Cuba esto, ¿no? Con su hijo, tocaba la guitarra y el requinto, él es extraordinario en el requinto, y la característica musicalmente hablando cumple con los requisitos, dijéramos, de la estructura que debe ser un bolero, y un bolero clásico, ¿no? De la época. Pero también en la parte literaria, el contenido, muy bien estructurado, las frases, muy bien estructurado, el contenido, y además muy valioso porque habla sobre la problemática, como le comenté hace un momento, del Llanet, cómo se surgió el Llanet y cómo destruyó a Quintana Roo y cómo los quintanarroenses tuvieron el valor de reconstruirlo, ¿no? Y entonces por eso se llama Mar Caribe, ¿no? Y habla sobre la bahía de Chetumal y todo estos temas. Otro también, de otro compositor yucateco que vive o vivía ¿cómo se llama?, en Cozumel, Luna de Cozumel, que es un bolero también extraordinario. Otro, Playa del Carmen, que ya lo comenté, de Ángel Alpuche, y otra música importantísimo, que es para Roberto y Clara, de un compositor cubano, que es Héctor Angulo. Entonces aquí ya integro en un segundo concierto de orquesta de cámara ya el repertorio que me van proporcionando los músicos cubanos, ¿no? Los compositores. ¿Los compositores quintanarroenses escriben en partitura sus melodías? La mayoría no, son empíricos. Hay algo muy particular. ¿Qué debemos entender por empíricos? O sea, ¿cómo se conserva esa música o esa composición? ¿Solo la letra? Tiene la letra, hay tres características de los compositores que se denominan compositores en Quintana Roo. Uno que hace la letra, sí. El otro que hace la letra y la música, ¿sí? ¿Es que sea cantautor? Que no. Como cantautor. El que hace la música solo es compositor. Hay de todo. ¿Sí? Hay el compositor que nada más escribe la letra y hay alguien que le hace la música. Hay otro que hace la música y alguien pone la letra. Hay otros que hacen la música y la letra, pero además son cantautores. ¿Por qué? Porque ellos también la interpretan, los demás no. Hay otros que no interpretan nada, ¿sí? Nada más lo que viene a su mente, una melodía, la cantan y hay alguien que les acompaña en una guitarra o en el instrumento musical. Y de ahí
la mayoría de ellos no leen partitura. Entonces es ni leen ni escriben. Ni escriben, ¿no? Eso es parte de la no es un limitante. Es un limitante, pero así se ha compuesto la música popular mexicana. Sí, desde hace siglos se componía directamente, el músico iba al piano. Antes era el piano, que era una característica fundamental del compositor, iba al piano, tocaba, de ahí ya venía el arreglista y hacía para la pequeña orquesta, ¿no? Que generalmente era orquesta de pocos instrumentos, de que llama de alientos o de orquesta de cámara combinado, pero ya había gente profesional que hacía los arreglos, ¿no? Hay muchos compositores, y hablamos de ellos, de compositores bastante más recientes, que no sabían escribir ni leer música, pero tenían toda una capacidad para componer, cantarla e interpretarla. Es difícil aprender a trasladar una melodía en el pentagrama. Se necesita conocimiento y experiencia, desde luego, estudiar. Entonces, los compositores de antaño así lo hacían, se iban directamente al piano. Después su instrumento y después ya fue la guitarra, que fue un instrumento mucho más accesible, ¿no? Y así. Entonces, cómo se pudo interpretar esta música en otros espacios. ¿Por qué? Porque había arreglistas, había directores, había gente que hacía el arreglo para una orquesta. Ya sea popular, y en este caso la solicitud para la orquesta sinfónica o para la orquesta de cámara, en un formato poco conocido, que como le dije, en las escuelas de música era prohibido tocar música popular, increíblemente. Que el que tocara música popular casi lo corrían de la escuela, y varios momentos tuvimos de eso en mi generación, ¿no? Que de pronto estábamos tocando un son huasteco, un son jarocho, un jalisciense al piano, y llegaba, o un son tipo cubano, y de pronto el maestro, el director, casi se jalaba los pelos. Muchachos, esta es una escuela de música para hacer música. Maestro, lo estamos haciendo. Y un día me atreví a decirle, maestro, pues intégrese al grupo, ¿no? Yo estaba tocando el güiro, otro compañero en el piano, otro en los bongos, el otro en las tumbas, pero el músico académico lee la música y se la aprende de memoria y toca, pero que tenga la capacidad de crear o de memorizar o de improvisar, generalmente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Es muy difícil. Entonces le pedí al maestro, al director, imagínese, que tocara el güiro, ¿no? Y le doy el güiro y dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Y todos nos quedamos impresionados, pues ¿cómo que no puede tocar un güiro? Pues nomás tiene que hacer ritmo, ¿no? Y era un bolerito. Y dije, mire maestro, le voy a decir cuál es la clave. Primero oiga, escuche, ahora sienta y ahora toque. No sabía. Entonces ahí se dieron cuenta de la importancia que es la música popular y improvisar en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede estar uno todo el tiempo con una partitura enfrente, sino que conocer los géneros. Y yo ya estaba incursionando en la etnomusicología, así sé que eso me abrió un poquito las puertas, ¿no? Pero sí es importante. Los arreglistas, o sea, los compositores populares generalmente no conocen esto, pero siempre han tenido detrás o al lado de ellos gente que sí sabe escribir, y había eso también les impedía poder registrar su música, porque requería derechos de autor, un guión. Entonces pues era la melodía con la rítmica y la letra. Como no lo podían hacer y no había quien se los hiciera, al menos en Quintana Roo, el único que estaba era Guillermo Miranda, sí, que los apoyó lo que más pudo, pero había que llevarlo a México porque en Quintana Roo no existían las oficinas o cómo tramitarlo, ¿no? Ya se llevó a cabo como por ahí del 97, 96, 97, o quizás un poco antes, y fue afortunado porque de esa forma pude apoyar a los compositores en registrar y pedirles después permiso para que me dieran su obra, y advirtiéndoles, no tengo dinero para pagarles derechos de autoría, si ustedes me lo permiten, un permiso sin pago de derechos, con todo gusto lo llevo a donde yo pueda. Algo que haya faltado sobre, pues es que ya hablamos de varios temas, de varios, ¿no? Temas, sí. Bueno, algo por último, sea necesario. O sea, aparte de los solistas, que esta suiza, también dos solistas, ¿cómo se llama? De la provincia de Santiago de Cuba, Reiner Silegas,
que cantó una canción muy interesante y muy bonita de Mario Curi Aldana, compositor, que se llama Canción del Pegaso, que es una canción, pero canción vals. Una voz extraordinaria, poco difundida esa voz, o poco dada en el hombre, que es la de barítono, ¿no? Que es entre voz soprano voz aguda y voz grave. Al igual que de un integrante de la Orquesta Sinfónica de Santiago, que era primer corno de la Sinfónica, también haciendo un solo con la Sinfónica, que también me pidió que lo acompañara, Emilio Escalona. Y el título de la obra es muy lindo, que se llama Monólogo para corno, y es un romance, ¿no? Entonces yo la verdad estoy muy agradecida con Cuba porque me dio la libertad de hacer los programas como yo deseaba hacerlo. Nunca tuve ningún limitante para dirigir ninguna obra, tampoco tuve limitante en las épocas, y les digo, yo iba 2 veces a 3 veces al año, pero terminaba de dirigir una orquesta y ya me estaba... 2 o 3 veces al año. 2, sí, y me quedaba 2 meses y medio porque ensayábamos 15 días con una orquesta, y de pronto, maestra, ¿por qué no dirige? O sea, cuando iba se quedaba un mes. A veces mes y medio, porque en Cuba, a diferencia de otras orquestas, se dirige cada semana un concierto. En Cuba se ensayan 15 días, no una semana, ¿no? Y por el otro lado, tener esa gran fortuna de dirigir lo que uno quiere. Pero además también, algo que quiero comentar, yo le pedí a los compositores que me daban su obra, sobre todo los mexicanos, si me permitían, a solicitud de los músicos cubanos, dejarles la partitura, dejarles ese repertorio, y la verdad, felices. Y de los compositores quintanarroenses, pues sí, me solicitaron varias obras, me pidieron Mar Caribe, desde luego, Vals Chetumal, Agonía del Ruiseñor, la suite Puentes, que era de otro compositor, Lágrimas, o sea, todos esos compositores ya de antaño, de 1800 y tanto, 1900, principios, pero yo la verdad estaba arriesgando, ¿no? Dejar la obra de los compositores quintanarroenses y pedirles permiso. Sí. Llegué y les dije, oigan, no la dirijan hasta que yo les diga, ¿no? Porque no sé qué vayan a decir, pero ya la tengo aquí, pues ya de una vez se las dejo. No, pues ellos felices, ¿no? Y entonces esta oportunidad también, que ojalá en algún otro momento pueda hablar de las experiencias que fueron fantásticas, y a raíz de esto me invitan también a dar conferencias, que fue también algo extraordinario, ¿no? Le quiero pedir un favor, sí. Dentro del material fotográfico que nos adelantó, hay una imagen en donde parece un cartel, a ver si el productor nos hace el favor de ponerla. Explíquenos, porque parece, bueno, cómo está hecho es lo de menos. Explíquenos este evento. Bueno, estaba en la vitrina de una librería, de ahí lo saqué. En Cuba. En Holguín. Ajá. A pesar de las pocas posibilidades económicas que tienen, ellos hacen el mayor esfuerzo por difundir y por hacer lo que sea. Hay otra foto que no sé si la incluyeron, que se ve como que estamos arriba de la azotea casi. No, esa no. Bueno, está en muy esa borrosa. también era hacerle un acercamiento, porque está otro cartel en donde especifica el concierto. Entonces ahí es donde especifica directora invitada Hilda Pous, México, Quintana Roo, igual que creo que aquí nada más dice también Quintana Roo, México al revés. Sí. Y la característica es que allá le ponen en otros carteles música mexicana. En todas las, o sea, algunos hicieron unos carteles un poco con el formato impreso, pero la mayoría sí eran los carteles y difundidos en todo el lugar, ¿no? Me llama la atención, le pedí esto porque nosotros, con nuestra mente producida por un sistema capitalista, estamos acostumbrados a la difusión de actividades deportivas, culturales, lo que sea, de imprenta, así, sí, costosas, sí. ¿No? Y aquí no, aquí lo vemos casi casero, a mano, ¿no? Exacto, y además el programa con muchos problemas, porque no tienen, por ejemplo, para imprimir este papel, hacían un programa, y si podían hacían 10, pero si no, los demás los hacían a mano, sí. Y si no, se lo pasaban uno al otro en mano, ¿no? Entonces yo lo que llevé fue, para que pudieran hacer un poco más,
llevé papel calca, ¿se acuerda del papel calca Sí. de carbón? Sí, sí. Les regalé Ya ni paquetes se usa, ¿no? sí, ya paquetes y paquetes, porque ellos seguían usando la máquina de escribir. Ujú. Entonces, claro que una mecanógrafa ya podía sacar 3 copias, tengo algunas. Y Me- después les decía, mándenmela, me la mandaban por fax, porque no tenían internet. Capaz y que todavía usan el mimeógrafo. Claro que lo usan. Acabo de hablar con un amigo, un cornista que está en Australia, que nos hablamos con bastante frecuencia. Él fue el primer corno de varias sinfónicas, lo conocí en México. Y ahorita está en Australia y ahorita está, cada noviembre va a Cuba a dirigir. Me pidió tener el contacto y dije, claro que sí. Entonces, él es compositor, director de orquesta y también cornista. Entonces le digo, oye, ¿y cómo le haces para las fotocopias? Dice, no, pues yo llegué muy elegantemente con un USB. Dice, gracias a que hablé contigo, me dijiste, un momento, tendrás que llevar las partituras, las partituras y las partichelas para todos los integrantes de la orquesta, porque no hay ¿cómo se llama? La tinta. Hay fotocopiadora, pero el tóner generalmente nunca lo van a tener y no pueden gastar tanto dinero. Sí. Dice, oye, qué bueno que me advertiste, porque a partir de ahora, digo, sí, yo llevaba mis 30, 40 kilos de partituras, ¿no? Siempre que iba. Y además les decía, mándenme el programa, yo lo imprimo y le saco fotocopias y lo que me alcance de dinero para hacerlo, ¿no? Tuve algo también muy particular y debo mencionarlo, una atención extraordinaria por parte de las autoridades de Cuba, mucha atención, por otro lado, siempre hospedaje, alimentación, extraordinario, mucha apertura también de los músicos, a pesar de ser directora, hasta ahorita tengo entendido, soy la única mexicana que ha dirigido en Cuba, y ya me está diciendo mi amigo, oye Hilda, ya te estás quedando atrás, ¿no? O sea, tienes que volver a Cuba, ¿no? Te están llamando y aquellos jóvenes que ahora ya son los que están al frente, ¿no? Bíblico eso de que usted es profeta en Cuba y aquí ni siquiera la menosprecia, ¿no? Sí. Y me dicen, claro, son gente ignorante, ¿no? Pues bueno, ojalá, quizás hay gente que no es tan, o sea, sí tiene deseos, pero si la institución no hace nada, uno no puede estar. Si tuvieran deseos, estuviera usted ahí. Si la institución, ahora, quizás el pueblo también, pero no sabe cómo pedirlo, yo no lo sé, porque yo también he sabido de gente que me ha seguido, ¿no? Y entonces en Cuba, ese compañero que ya tiene desde el 2015 que está dirigiendo allá, o 2014, mi Hilda, no hay ocasión que yo vaya donde tú no se te mencione. Dice que cuando nuevamente te acercas, y además dice que el repertorio mexicano les encantó al público y a la gente. Y sí debo agradecer eso, porque pues el apoyo que yo tuve fue para 3 ocasiones nada más. Me dieron el avión, o sea, pasaje de avión, Chetumal, el autobús a Cancún, de Cancún a La Habana, y de La Habana a Camagüey, a Holguín o a Santiago. Me Yo. atrevo, así casi le meto los 20 dedos al fuego, que me los corten, a decir que ni siquiera las autoridades de cultura del gobierno de Quintana Roo le han dado para sus pasajes. 3 veces. El primero y el segundo me lo dio el secretario de gobierno, y debo decirlo, fue Irabien O sea, Medina. ni siquiera la Secretaría de Cultura. Quiero darle crédito, Irabien Medina me apoyó. De ahí en fuera, se atrevieron en una ocasión, en la tercera, que me iban a apoyar, porque le dijo el secretario de gobierno, oye, tienes que apoyarla. Se atrevieron a ponerme ahí, que se me daba, porque decían, bueno, no estás dando clase en la escuela, pero estás dirigiendo, estás trabajando. Se atrevieron a decir que yo no trabajaba. ¿Cómo no? Yo no voy a preparar un repertorio como lo vemos aquí, imagínense todo ese repertorio, 10, 12 obras, solito se hace a lo mejor, ¿no? En una semana, ¿no? O un repertorio sinfónico, un concierto que dura hasta 1:30, 2 horas, lo voy a preparar en una semana, por favor. Para ellos eso no es trabajar. No es trabajar. Además, analizar cada partitura, a ver si no le falta algo, y también dar mi propia interpretación en las obras, ¿no? Eso hay que anotarlo en la partitura y en las partichelas. Pero eso para ellos no es trabajo, claro. No es trabajar. Pero Cuba me daba hospedaje y alimentación. Y además me atendían de veras maravillosamente. Habitaciones yo sola, o sea, con todo, maestra, ¿qué necesita usted? Y el resto pues lo pagaba yo, las partituras, la fotocopia, yo pagaba mi pasaje a Cancún, después en avión, Cancún, La Habana, y de La Habana a Santiago de Cuba, o Holguín, o Camagüey, o a cualquier lugar que fuera. Eso cuesta, pero a mí no me costó
regalarlo. Como tampoco nunca me costó, ni tampoco lo menciono como algo que me haya molestado, poder fundar una orquesta de Quintana Roo y haber apoyado y haber disfrutado con los jóvenes quintanarroenses, al igual que lo disfruté con Cuba. Y además los músicos, ojalá algún día podamos ver las fotografías de la convivencia, porque de ahí nos íbamos al Guateque, ¿no? Desde luego. Pero fascinados, ¿no? Fascinados de poder convivir y ellos de conocer más de la cultura musical de México. Ojalá y llegara un gobernador que supiera algo de cultura para que la llamara, o algún presidente municipal. Bueno, si No, con que todo estoy pidiendo algo muy difícil. Bueno, lo que llaman ellos la invitación oficial significa que el presidente da órdenes, ¿sí? Da las instrucciones para que se me haga la invitación. Pero además no va, me la dirigían a mí en lo personal, la dirigían las instituciones, pero nunca podía faltar al gobernador. Entonces hay algo que no toman en consideración. Cuando un mexicano se encuentra en otro país, no se representa como mexicano nada más, representa a un país. A un país o a un estado. Vaya a ser lo que vaya a ser. Sí. Y en este caso, había un convenio que se había firmado que se llamaba Convenio de Solidaridad Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en arte, cultura, deporte, turismo, y no me acuerdo qué otro tema más, y educación. Como la pregunta que usted me hizo, ¿cómo llegué allá? Pues por mi propia cuenta, y a partir de ahí surgieron las invitaciones. Y estas invitaciones, como le digo, dirigidas al gobernador, dirigidas a la Dirección General de Culturas Populares en México, para que yo tuviera el permiso de ir, como también dirigidas a la institución cultural, porque había convenio entre las dos. Como dicen, bueno, Hilda, pues si te vas, pues allá que te vaya bien, ¿no? Le digo, oye, es que a ti se te da un sueldo. Se atrevieron a poner en uno de los oficios que me daban el apoyo, que mi sueldo como licencia, con goce de sueldo, para irme. Le digo, oye, estoy trabajando. O sea, no me das el apoyo para ¿Sin que goce de sueldo? O sea, me daban licencia con goce de sueldo para que con ese goce de sueldo que estoy recibiendo, con eso pagara mis pasajes. O sea, que usted pagara, en pocas palabras. Con mi sueldo pagara yo. Para que ellos no, miserables, ¿no? No se dan cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, los primeros dos invitaciones que tuve, la respuesta que me hizo el licenciado Irabien, pues esa respuesta de que se le otorga el permiso y muchas gracias, que no sé qué, no sé tanto, o sea, agradeciendo la invitación. Ahí está. Sí, aquí está, pero ¿a quién se le entrego esa original? A Migración. Y eso va a todas las instituciones cubanas, todas tienen que saber que yo llegué. Y va de tal país, de tal estado. ¿Y usted cree que todos los países no conocen cuáles son las características de un permiso o de un apoyo? Cuando de pronto llego a Migración me dice, pero usted le dieron permiso o no se lo dieron, porque parece ser que no le están dando los recursos, porque usted le están diciendo que con su sueldo pague. Migración me dice eso. Y se voltean a ver todos los de Migración y sonríen. Dije, así fue. Qué vergüenza. No se dan cuenta el error que cometen. O sea, en cualquier país del mundo No, sí lo hacen con conocimiento de causa. Pues los que quedan en vergüenza es quien lo firma, ¿no? Entonces dice uno... Pero como no conocen la vergüenza estos políticos. Entonces, bueno, pues yo la verdad gocé mucho eso, y ahorita este amigo que ya tiene años me dice, Hilda, ya, acércate, porque no hay día que yo vaya, o año que vaya yo y no se hable de ti. Y ahorita aquellos jóvenes que tú integraste la orquesta, porque la orquesta era pequeña, la música popular mexicana requiere de una gran orquesta, o sea, por lo menos 100 músicos, e instrumentos que generalmente no incluyen, como la tuba, ¿no? Bueno. Pero la orquesta requería. Y nada más hay que comentarle algo, la dificultad muy especial de la música mexicana, que se interpreta en compases que se le llaman ternarios, que lo vemos en mucha música, ¿no? Y lo voy a decir porque algunos quizás escuchen y tengan una poca información de música, ¿no? Hay ritmos que se llaman ternarios, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y otro que es ternario también, pero se dirige a 6, pa, 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 pa. Esto combinado en México es muy particular, ta 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 tan 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 ta ta tan ton pam 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 pa 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 pam pam pa. Esto al cubano, que tiene una característica de compases y de música binaria,
realmente se le cuatrapeaba, ¿no? Lo descoloca. Sí, lo descoloca, como a nosotros también nos descoloca un ritmo demasiado rígido, cuadrado en en compás de 2 o de 4. Es como oír poesía con rima, ¿no? Sí. Qué horrible. Y entonces dicen, ¿cómo le hacen ustedes? Entonces a veces hasta ellos tenían dificultad. Entonces, en un momento que yo dirigí un son de la bamba, un son jarocho, donde hacían esa combinación rítmica entre los instrumentos de madera, oboe con clarinete y el fagot. Aquí estamos cuatrapeados. No. Entonces, es que no combina con ¿no? Lo que pasa es que como que se atraviesa, ¿no? Ta, 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 pero no se daban cuenta de que era normal, no podía caer en el mismo tiempo, ¿no? Entonces se me ocurre zapatearlo en el podio. Se me quedan viendo, dije, a ver, maestro fagot, usted escuche lo que hago con el pie izquierdo y usted, maestro clarinete, escuche lo que estoy haciendo con el pie derecho. Es una combinación de 2 contra 3. Se me quedan viendo. Si yo lo puedo hacer, porque además así se baila, ustedes también lo pueden hacer. Y se quedan pero impresionados, ¿no? Y la pianista que estaba haciendo la parte de arpa, también no sabía para dónde, ¿no? Uh-huh. Pero esas son características muy particulares de nuestra música. Dice, bueno, maestra, pues es que ustedes tocan el son, el son cubano. Digo, pero es que en México el son cubano o los sones cubanos son uno de tantos que nos han llegado, pero más bien en México cada estado tiene su propio son y tiene a veces 3 a 4 sones. Entonces esa riqueza musical les faltaba conocerla. Pues muchísimas gracias, ojalá y en unos próximos programas nos hable, por ejemplo, ya que vimos un órgano tubular, ¿por qué no hay uno en Quintana Roo? ¿Qué tan difícil? O en México incluso, ¿no? O qué de valor en términos musicales tiene, por ejemplo, no sé, Luis Miguel, Vicente Fernández. A mí en lo particular no le encuentro nada de arte ni de nada. Que nos diga por qué, por ejemplo, en los eventos musicales siempre son las mismas melodías, teniendo un mosaico de música. Exacto. ¿Por qué siempre eso? Ojalá y nos hable de esto. ¿Por qué en las escuelitas nos ponen a bailar a nuestros hijos cosas que a veces ni siquiera es de nuestra cultura, o a veces para funcionarios? ¿Y dónde quedó la jarana? No sé, o que nos hable, por ejemplo, de la música maya, de los instrumentos. Claro que sí. Yo sé que usted sabe. Mire, bastante. Usted ha abierto un panorama, pero terriblemente fuerte. Una son los órganos, que hay mucho que hablar de eso. Por otra parte, la diversidad musical, que podemos ir hablando por géneros, ¿no? Musicales. Pero por otro lado me habla del mayapache, por otro lado me habla de la cultura en otros términos, ¿no? Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo qué tema es el que... Hay incluso grupos de rock que tienen influencias, bueno, ya no tocan ahorita como tales, pero recuerdo que yo le decía, había un grupo que se llamaba Chacmol, había otro que se llama más atrás, Toncho Pilatos, que había influencia de música prehispánica. Y hoy me gustaría que en términos musicales, estrictamente con el rigor de la música, nos dijera qué de valioso tiene el reggaetón, por qué nos gusta tanto algo que es horroroso para mejor eso lo dejamos como, ¿no? Que muy al final, porque yo tampoco no estoy muy convencida, ¿no? Porque pues, no hay para mí, que me disculpen, ¿no? Y les pido perdón desde ahorita, pero no hay ritmo, no hay melodía, no hay, es un recitado. Y mal recitado porque no hay ritmo, pero tampoco hay ni prosa, ni hay verso, ni hay nada, y el contenido pues cualquiera lo puede decir en una plática. El verso rimado lo hace hasta mi perro cuando orina, cuando ladra también. Sí, porque mi perro ladra guau, 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 hasta ritmo, y mis gatos también maullan igual, pero yo en el reggaetón no. El reggaetón tiene sus antecedentes en una música tradicional del Caribe, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Pero algo ya muy degenerado, ¿no? Ese es otro de los problemas, ¿sí? Entonces podríamos hablar, déjeme estructurar mi mente para ya la descoloqué porque ahora sí... No, sí, pero creo que sería importante que los jóvenes en un momento dado, y se lo voy a comentar en una ocasión, lo que yo hice en una secundaria. Por ejemplo, mire, hay algo que ya es conocido, se nos dice que en términos de música, el himno más bonito es la marsellesa, ¿no? El himno de Francia, pero que en términos de letra es el mexicano.
Yo no sé en qué se basan, pero eso nos dicen. Yo he Qué escuchado buen- melodías quintanarroenses o de cualquier entidad que, uy, me ponen la piel de gallina. Y hay otros, no, himnos, ¿no? De Ujú. cualquier lugar, que nada más no siento nada. Pero la letra no, Y uno la no era escucha y única, dice, ¿eh? oiga, esto parece la música de una carreta del viejo oeste. Mire que hablar del himno nacional mexicano tiene mucho, mucho. Ojalá y nos ilustre, ¿no? Oiga, pues vamos a hacer la lista, ¿no? ¿Qué le parece? No, ¿para qué hablé? No, el acordeoncito que me El propuso. acordeón. Un acordeoncito. Sí, sí. Yo creo que hay muchas cosas que hablar. Y sobre todo de nuestra cultura musical en general y además de las influencias musicales que vienen desde el siglo XV a México, ¿no? Que ahí es donde se encuentra la fusión, Ujú. la verdadera fusión de la música del occidente con la música prehispánica. ¿Qué sucede? Hay mucho, mucho que hablar en cuanto a música, en cuanto a instrumentos musicales, cómo nos llegan y México los hace diferentes. Y hay algo que si en la próxima ocasión no le prometo, Déjeme picado nada más. si hablamos de la música mayapaz, a ver si puedo traer el origen del violín. Y tráiganos un instrumento Claro. para que, ¿no? Claro, y los orígenes del violín se van a quedar, y que todavía en México se toca y en Europa ya no. Incluso hay tambores también que Que siguen me lo- elaborando y usted Oiga, tiene que por le ahí. podemos dejar tarea al público, que me recuerden traer que los Si lo instrumentos, está viendo Gamboa, él se lo va a recordar. que me recuerden traer los instrumentos, Uno aunque sea. aunque sea uno, ¿no? ¿Sí? Que me recuerde traer el rabelito. El Y rabelito. también, ¿sabe qué? Me gustaría saber a dónde quedó la música prehispánica de los mayas. ¿Se perdió o dónde está? Lo dejamos en Es signo una de especialidad. Sí, lo dejamos en signo de interrogación ¿Sí? para la próxima. ¿Dónde quedó? No, es muy interesante. Bien, Sí. maestra, pues muchísimas gracias que nos haya acompañado, que nos haya regalado esta exposición. No, pues al contrario, al público que espero no haberlo mareado. Ahora ya sabemos que hay una mexicana que ha dirigido orquestas y de orquesta de cámara, Sinfónica, quinteto, en metal Cuba, ¿no? de Cuba, y da conferencias, que ese es otro tema interesante Sí, también. fíjese, ya con esto me despido, mientras hay una mexicana que dirige en Cuba, que se le ignora, por otro lado importamos cantantes o músicas que la verdad no caben ni siquiera en un envase de Coca-Cola de lo mal que están hechos, pero nuestro malinchismo ahí está, ¿no? Y la ignorancia, ¿No? y la falta de conocimiento, Es muy importante. ignorancia, la falta de conocimientos musicales. Sí, tener un buen repertorio aquí para saber elegir. Bueno, muchísimas gracias a los que vieron esta transmisión, que nos dieron sus opiniones. Muchas gracias a nuestro productor Charlie, a la maestra Hilda Pousa Costa. Muchísimas gracias. Lo esperamos el día de mañana, viernes, con documentos. Vamos a escarbar un poco en la corrupción que hay con los magistrados en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.